Desde que Caín asesinó a Abel con una quijada de asno, la humanidad no ha dejado de matarse y lo ha hecho perfeccionando sus métodos. Tampoco es que el Dios del Antiguo Testamento fuera muy contemporizador ordenando a Abraham sacrificar a su hijo Isaac o borrando de la faz de la tierra las ciudades de Sodoma y Gomorra con una lluvia de fuego sin importarle asesinar a inocentes. Del Antiguo Testamento y del ojo por ojo, diente por diente, siguen viviendo algunas sociedades que se tildan de modernas y han institucionalizado la venganza. A lo largo de los siglos, el hombre no ha renunciado a la violencia contra otros seres humanos y los ha exterminado en guerras en donde todo estaba permitido para conseguir ampliar territorios y tener más poder. La historia de la humanidad, mal nos pese, se ha escrito siempre con sangre. El hombre cazador de la prehistoria ha seguido cazando a sus semejantes a lo largo de los siglos y los poderosos lo han hecho con una impunidad absoluta. De todas formas, ellos tampoco se libraban de la violencia generalizada y era habitual que los hermanos se mataran por disputarse un trono o que hijos asesinaran a sus padres porque no querían esperar a que se muriera su progenitor de muerte natural. Escritores como William Shakespeare, en sus tragedias, que reeditaban las tragedias de la Grecia clásica, subieron a los escenarios esas historias sangrientas. El hombre se civilizó, entre comillas, para que no tuviera que estar constantemente mirando a su espalda por si era víctima de otro depredador. Las religiones y los códigos de conducta reglamentaron el uso indiscriminado de la violencia, que dejó de practicarse en el ámbito privado, pero siguió haciéndolo en el institucional. Las sociedades avanzadas pusieron en marcha códigos de conducta que muchas veces guardaban una estrecha relación con los códigos morales de las religiones. El poder se arrogó el uso legítimo de la violencia y se legisló sobre ella. La violencia se ejercía en caso de guerra o para el castigo de faltas graves. La amenaza del castigo terrenal y el castigo eterno redujeron esa violencia atávica que está en el ADN del ser humano y que solemos dominar salvo excepciones y situaciones excepcionales. Ya solo se podría expoliar, violar o asesinar al enemigo, no a tu vecino. La guerra daba esta carta blanca para cometer todas las atrocidades que en tiempos de paz estaban vedadas. Lo que necesitan para encontrarle está ahí, en esas páginas. Dígame cómo. Primeros principios, Clarice. Simplicidad. Lea a Marco Aurelio. De cada cosa pregúntese qué es en sí misma, cuál es su naturaleza, qué es lo que hace el hombre al que están buscando. Mata mujeres. No, eso es circunstancial. ¿Cuál es la primera y principal cosa que hace? ¿Qué necesidad cubre matando? La ira. La aceptación social y la frustración sexual. No. La codicia. Esa es su naturaleza. ¿Y cómo empezamos a codiciar, Clarice? Buscamos cosas para codiciar. Haga un esfuerzo y conteste. No. Solamente. No. Empezamos por codiciar lo que vemos cada día. ¿No siente su cuerpo recorrido por las miradas, Clarice? Y no busca con su mirada las cosas que desea. Pero hay una minoría que se saltaba esas leyes y seguía con sus instintos homicidas en todos los tiempos de la humanidad, que desafiaban las leyes dictadas. El asesinato puede ser una forma de vida, un trabajo extraordinariamente bien pagado, consecuencia de una explosión de ira, hijo gélido de la venganza o sencillamente una respuesta patológica que se convierte en una necesidad enfermiza de la que no se puede prescindir. Los asesinos se sienten dioses al ser dueños de las vidas de sus víctimas. Hay quien asesina por placer o por odio o para vengarse. Del gusto por la sangre podían hablarnos Vlad Dracul o la condesa Bartori, dos de los personajes más sanguinarios de la historia de la humanidad, que literalmente se daban baños de sangre. Podían hacerlo
nadie les iba a pedir cuentas. Los asesinos en serie son una de las aportaciones de la sociedad norteamericana al mundo tenebroso de la criminología, aunque también los ha habido en otros muchos países. En Rusia, con el caníbal de Rostov, un psicópata que mataba y se comía niños como si fuera un ogro. O en Inglaterra, más allá de Jack el Destripador, con el matrimonio formado por Fred West y su esposa Rosemary Letts, que cometían sus fechorías en la apacible ciudad de Gloucester. Fred West era de extracción pobre, hijo de un granjero que había visto cómo su padre abusaba constantemente de sus hermanas y cómo su propia madre abusaba también de él. En este ambiente se crió ese monstruo que secuestró, violó y asesinó con la complicidad de su esposa a 12 jóvenes en su hogar y las fue enterrando en su jardín, incluida a su propia hija. Estaban tan enamorados los dos monstruos que se suicidaron en prisión. No menos siniestra es la carrera delictiva de Andrei Chikatilo, el caníbal del Rostov, juzgado por violar, asesinar, descuartizar y devorar al menos a 56 mujeres y niños. El mayor asesino en serie de la historia de la Unión Soviética encontraba el placer sexual matando. Sacaba los ojos de sus víctimas y les seccionaba los órganos genitales. Fue ejecutado y su historia criminal llevada al cine con el título de Citizen X. Pedro Alonso López, conocido con el sobrenombre de El Monstruo de los Andes, reconoció haber asesinado a 350 niñas en Perú, Colombia y Ecuador, por los que solo cumplió una pena de 14 años, tras la que recuperó su libertad. Anda suelto, es una alimaña depredadora. Sajid Hanaei, conocido como la araña sagrada, asesinó a 17 prostitutas en Irán en una especie de yihad moral que fue apoyada por parte de la población, sujeto sobre el que se ha rodado recientemente un film excelente con el título de Holy Spider, que opta a los Oscars en la presente edición. Said Hanaei fue colgado. En México, además de las muertes constantes debidas a los poderosos cárteles de las drogas, que ajustan sus cuentas entre ellos y se ceban con los periodistas, es tristemente famosa Ciudad Juárez por los numerosos feminicidios que se cometen contra las maquiladoras que regresan solas a sus casas, muchas de ellas violadas, asesinadas y profanados sus cadáveres, que son eviscerados para el tráfico de órganos humanos o películas snuff. Apenas ha habido detenciones. Puede que haya sido un error. ¿Qué ha sido un error? ¿Haber subido al coche con usted? Puede que sea un asesino en serie. Lo siento, pero tiene pinta de serlo. ¿Quieres gritar? Creo que deberías hacerlo. ¿Quién quiere ayudar? Algunos afirman que las atrocidades que cometemos en la ficción son deseos ocultos que no llevamos a cabo en nuestra civilización controlada. Por eso los expresamos mediante nuestro arte. No estoy de acuerdo. Creo que el cielo y el infierno son lo mismo. El alma pertenece al cielo, el cuerpo al infierno. Capítulo aparte merece Estados Unidos, en donde han proliferado tanto los asesinos en serie que se pueden contar por centenares a lo largo de su breve historia. Haley Warnos,
llamada la Mujer Araña o el Monstruo, fue una prostituta que asesinó a 7 de sus clientes y terminó sus días en la silla eléctrica. La interpretó en la pantalla Charlize Theron en la película Monster y se llevó un Oscar. Amy Archer Gilligan envenenó a 50 ancianos de la residencia en donde trabajaba para cobrar sus seguros de vida. Andrew Crawford violó y asesinó a 11 mujeres cuyos cadáveres profanaba a continuación. Andrew Cunanan fue un chapero que actuaba en Miami y asesinaba a sus clientes, entre ellos Gianni Versace, y se suicidó antes de ser detenido. Andrew Kokoraleis actuaba en una banda que secuestró, asesinó y torturó hasta 20 mujeres, algunas de las cuales devoraron. Ángel Maturino Reséndiz violó y apuñaló, además de robar a 26 víctimas. Bel Ganes asesinó y descuartizó a 60 víctimas, entre ellos todos sus maridos y pretendientes, y hasta a sus hijas. Jamás fue detenida. Charles Cullen, enfermero, conocido como el Ángel de la Muerte, asesinó a 400 pacientes por piedad. Eran muy mayores. Charles Manson, a 9 mujeres dentro de ritos satánicos, entre ellos Sharon Tate, la esposa embarazada de Roman Polanski. Clementine Barnabet, supuesta sacerdotisa vudú, asesinó con su secta, la Iglesia de los Sacrificios, hasta a 35 personas a hachazos. David Parker Ray asesinó a más de 60 prostitutas en su caravana, a las que previamente torturaba. Delphine LaLaurie asesinó a 50 de sus esclavos negros entre 1831 y 1834 para experimentar con sus cuerpos. Donald Harvey era otro enfermero que se creía Dios y asesinó a 80 de sus pacientes. Donald Henry Gaskins se especializó en asesinar a autoestopistas, hasta 110, y siguió matando en la cárcel antes que lo ejecutaran. Edwards asesinó a más de 100 personas y se cree que fue el famoso asesino del Zodíaco. Gary Ridgway asesinó a 80 prostitutas y adolescentes huidas de sus casas. Jean Edward Rogers, en 2 años, asesinó a 70 mujeres. Helen Geisen Walk mató de hambre a 50 bebés a los que cuidaba. Herman Wester Madget asesinó entre 1891 y 1894 a más de 200 mujeres gaseándolas. María Favato asesinó a 114 personas en solo 2 años envenenándolas. Randy Steven Kraft asesinó a más de 100 varones a los que previamente violaba. Richard Cottingham asesinó a más de 100 prostitutas en moteles cuyas habitaciones incendiaba a continuación. Jeffrey Dahmer, el caníbal de Milwaukee, asesinó y descuartizó a 17 adolescentes. Richard Kuklinski, el asesino del hielo, porque metía en congeladores a su más de 100 de víctimas, fue sicario de la mafia y utilizaba ratas para que devoraran a sus víctimas. Rodney Alcalá se hacía pasar por fotógrafo para asesinar a 130 mujeres. Samuel Little acabó con la vida de 93 prostitutas a lo largo de 30 años, matándolas a puñetazos. Theodore Bundy asesinó a más de 100 mujeres con características físicas similares a la novia que le abandonó. La lista es tan extenuante por extensa como terrorífica. En Estados Unidos todo es a lo grande. Hay un denominador común en todos estos monstruos. Actúan con una cierta impunidad hasta que fatalmente son detenidos por no poder controlar sus impulsos asesinos.
Abundan los ángeles de la muerte, tanto masculinos como femeninos, que se ceban con los ancianos y utilizan el veneno como arma letal. Y los asesinos masculinos suelen violar, además de asesinar a sus víctimas femeninas, y muchas veces las torturan hasta la muerte, obteniendo un insano placer en ello. Buena parte de ellos han terminado sus días en la silla eléctrica, la cámara de gas o la horca. Y luego están los asesinos de masas, los peores, los más letales, los que no suelen ir a juicio porque están por encima del bien y del mal, responsables de las mayores atrocidades de la historia de la humanidad, de millones de vidas sacrificadas, los Hitler, Stalin, Pol Pot, Idi Amin Dada, Leopoldo de Bélgica, Charles Taylor, Jorge Rafael Videla, Augusto Pinochet o Francisco Franco. La lista es también interminable. Como dijo el filósofo Thomas Hobbes, Homo homini lupus.